Felicidad tarde, estimados participantes. Bienvenidos a nuestro primer encuentro virtual en el curso Adiestramiento y Desarrollo de Recursos Humanos. Un curso que gratamente nos va a traer conocimientos que nos permitirán ahondar en el desarrollo, en el progreso sistemático del buen desempeño del trabajador. Y todo ello gracias al adiestramiento que en determinado momento va a recibir de acuerdo a una detección de necesidades de adiestramiento, para así de esta manera fortalecer sus capacidades, sus habilidades, pensando en el logro de los objetivos y de acuerdo a la visión y misión de la empresa, organización o institución en la cual labora. Vamos a leer algunos conceptos que nos permitirán entrar a tono con este tema del adiestramiento. Leo, según Chavenato del 2002, define el adiestramiento como el proceso de desarrollo de cualidades en los recursos humanos para habilitarlos con el fin de que sean más productivos y contribuyan mejor a la consecución de los objetivos organizacionales. El propósito del entrenamiento es aumentar la productividad de los individuos en sus cargos, influyendo en su comportamiento. Es decir, si leemos detenidamente este concepto, vamos a conseguir algunas palabras claras. Desarrollo de cualidades que tiene la persona, y al momento de desarrollar estas cualidades, pues lo van a convertir en un trabajador más productivo, orientado hacia los objetivos de la organización. Es decir, el propósito del adiestramiento es aumentar o mejorar la productividad del individuo en su cargo. Según Aleph, en el 2005, manifiesta que el adiestramiento es un proceso de aprendizaje en el que se adquieren habilidades y conocimientos necesarios para alcanzar objetivos definidos, siempre en relación con la misión y la visión de la empresa, sus objetivos de negocios y los requerimientos de la oposición que se desempeña o se va a desempeñar. Fíjense que hay una similitud en los dos conceptos. Todo el adiestramiento, la capacitación, van paralelos a la misión o la visión de la institución y de acuerdo a lo que requiera la posición o el cargo que está desempeñando el trabajador en ese momento. Como objetivo del adiestramiento, debemos tener claro que el adiestramiento surge debido a una necesidad y al replantear, dirigir, planificar el adiestramiento, pues tiene como norte unos objetivos claramente definidos que son los que van a permitir alcanzar las metas de la institución. Leo. Preparar al personal para la ejecución de las diversas tareas particulares de la organización. Es decir, una institución que tenga determinadas áreas, determinada producción, pues lo lógico es que el trabajador reciba una capacitación, un adiestramiento acorde con lo que va a realizar. Por ejemplo, si es una empresa de salud, este adiestramiento debe ir dirigido al área de la salud. Si es en cuanto a una ingeniería determinada, mecánica, pues los cursos, su capacitación, su adiestramiento estará orientado a dicha área. Continúo leyendo.
proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no solo en sus cargos actuales, sino también para otras funciones para las cuales la persona puede ser considerada. Es decir, con esa capacitación, el individuo en un momento dado puede seguir escalando, ascendiendo. Es lo que conocemos como un plan de carrera. ¿Dónde está el trabajador? Hacia dónde lo podemos llegar, ir llevando, y la determinación hasta qué sitio o hasta qué lugar pudiese alcanzar o llegar. Es decir, vemos como el adiestramiento, aparte de capacitarlo para ejercer mejor sus funciones, le puede servir también para promoverlo. Continúo. Como último objetivo del adiestramiento tenemos cambiar la actitud de las personas con varias finalidades, entre las cuales están crear un clima más satisfactorio entre los empleados, aumentar su motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia. Es decir, con un buen adiestramiento, el clima laboral debe ser agradable, ameno, debe ser motivante, al igual que, como dice, motivar o destacar su interés por lo que está haciendo y prepararlo para comprender y aceptar las técnicas que se traza la supervisión y la gerencia. Es decir, evitar que este trabajador se vuelva renuente al cambio. Al contrario, que acepte, gracias al adiestramiento, de una manera positiva, las directrices o diversos lineamientos que traza la organización hacia sus empleados. Como procesos de adiestramiento tenemos, en primer lugar, la DNA, la determinación de necesidades de adiestramiento, la programación del adiestramiento, la ejecución del programa y la evaluación de resultados. En este sentido, tenemos que la DNA, determinación de necesidades de adiestramiento, surge como solicitud del departamento o la unidad de recursos humanos, en las cuales, observando ciertas deficiencias o carencias del personal, o simplemente con la intención de mejorar, de optimizar la productividad de los trabajadores, determina que existen unas necesidades de adiestramiento que realizar, que hacer. En ese tipo de procesos de DNA tenemos que debe ser efectuado por un personal que tenga la debida capacitación para redactar el instrumento con el cual van a trabajar o se va a recoger, recopilar la información que van a aportar los trabajadores, bien sea obreros, bien sea trabajadores de base, bien sea supervisores o la gerencia en tal, como tal, la gerencia baja, media y alta. Es importante tener claro que la detección de necesidades de adiestramiento debe ser efectuada de una manera muy real, muy sincera, porque de ahí van a surgir los cursos que vienen a cumplir con el llenado
de esa carencia, esa deficiencia que tiene el personal, o la motivación para que continúe haciendo de mejor manera sus acciones. En cuanto a la programación del adiestramiento, pues tenemos que una vez realizada la DNA y de acuerdo a los cursos existentes para el área, se debe realizar una programación. Dicha programación viene a cumplir con la intención de los resultados en la detección de necesidades de adiestramiento DNA. La programación de adiestramiento debe ser el resultado de la detección de necesidades. Es básico. Todo adiestramiento debe ser o haber pasado por la DNA. Una vez que hayamos realizado la detección de necesidades de adiestramiento, que hayamos formulado la programación del adiestramiento, se debe ejecutar el programa. Y para ello se deben tomar en cuenta factores como tiempo, como empresas que oferten el adiestramiento, los cursos, la capacitación, la preparación, los costos y el personal involucrado como objeto de haber expuesto o propuesto en la DNA su necesidad de prepararse. Cumplía las tres fases anteriores, la DNA, la programación de adiestramiento, la ejecución del programa, viene una evaluación de resultados. En esta evaluación nos permitirá poder comparar el rendimiento del trabajador antes de su capacitación y el rendimiento después de haber recibido el adiestramiento. Todo ello paralelo al elemento financiero. ¿Por qué? Porque si el trabajador es más productivo, debe mejorar la utilidad de su labor, de su trabajo, y por ende su producción debe optimizarse. Todo ello se verá claramente reflejado en el aspecto económico. En cuanto al adiestramiento como impacto en el comportamiento, todos sabemos que el sujeto, al recibir una debida capacitación, un debido adiestramiento, indudablemente va a ser apreciado en su comportamiento. En este caso tenemos transmisión de información, es decir, el trabajador va a recibir unos conocimientos que son los que le permitirán realizar de mejor manera su labor, su trabajo. Es decir, básicamente va a recibir un conocimiento. El segundo impacto que será apreciado en su comportamiento tiene que ver con el desarrollo de habilidades, las destrezas que tiene el trabajador al asumir nuevos conocimientos, nuevas prácticas, pues se va a volver más habilidoso, va a usar o utilizar de mejor manera sus herramientas, su maquinaria, sus equipos de trabajo. En tercero, tenemos el desarrollo o modificación de actitudes
negativas por elementos positivos. En ese sentido, déjenme aclararles que cuando decimos modificar las actitudes es porque va a dejar ese pesimismo, va a dejar a un lado esa apatía. No lo hago porque igual, ¿qué resultados van a obtener? Toda la vida se ha hecho así. Aquí no hay nada novedoso. No, señor. Necesitamos que esa mentalidad, esa actitud sea reemplazada por un pensamiento abierto, positivo. Bienvenido el conocimiento, bienvenida la destreza, bienvenida el cambio de actitud. Bienvenido mi deseo de superación. Bienvenidos los cambios que se están generando. Porque yo voy a ser parte de ese cambio y voy a hacer historia. Formo parte de la historia. Hay que cambiar esa actitud. Hay que motivar al trabajador para que él se sienta tomado en cuenta y diga, sí, yo también soy exitoso. En cuarto elemento tenemos el desarrollo de conceptos. Ese tiene que ver con las ideas, con filosofías, con varios conceptos que forman parte de su cultura. Entonces, esta manera de conceptualizar diferente va a permitir abrir su espacio mental, abrir su pensamiento para aceptar filosofías, ideas, paradigmas nuevos. Y una vez que los asuma, que los acepte, que los interiorice, gracias al adiestramiento, vamos a poder observar el impacto del mismo en su labor, en su producción. También tenemos como elemento del adiestramiento la inversión o gasto. ¿Cuándo hay inversión y cuándo hay gasto? La inversión en el adiestramiento no puede o no debe convertirse en gasto. El adiestramiento para la empresa es una inversión. Es algo que le va a generar utilidad, algo que le va a generar beneficio. ¿Cuándo se convierte en un gasto de adiestramiento? Cuando no satisface las necesidades de adiestramiento. Es decir, cuando en los cursos, la capacitación, las prácticas no arrojan los resultados esperados. Tendríamos que hacer otra clase dedicada especialmente al por qué el adiestramiento no sirvió o cuáles son las causas de que un adiestramiento no sea exitoso, no sea productivo. Valdría la pena realizar ese análisis. Lo dejo sobre su escritorio y me gustaría que apareciese reflejado en alguna de las actividades o algunas de las tareas que tenemos previstas. Cuando el adiestramiento es un gasto, cuando no soluciona problemas. Es decir, en la DNA podemos apreciar un problema. Le ofrecemos al trabajador la capacitación para que lo solucione. Si vemos que persiste, pues se perdió el adiestramiento, se convirtió en un gasto. Cuando el adiestramiento es un gasto, cuando se convierte en una pérdida de tiempo. El trabajador dejó de producir, de hacer, de generar, podría recibir un curso, una capacitación, y no lo hizo. Perdió el tiempo. Los resultados no hablan
sobre ningún cambio positivo de él. Cuando el adiestramiento se convierte en un gasto, cuando se pierde dinero. Al contratar las empresas y no obtener los resultados, se pierde dinero. Los tutores, los facilitadores que vinieron a trabajar con el personal se convierten en un gasto para la empresa, porque si son internos, ellos dejaron de hacer su función. Y si son externos, pues hubo que remunerar su servicio, su atención, su dedicación al adiestramiento. En cuanto a tipos de adiestramiento, tenemos según la formalización y según a quién va dirigido. Según la formalización, puede ser sistemático o asistemático. Sistemático cuando eventualmente el trabajador recibe un curso con una preparación o una motivación a seguir desempeñando de mejor manera su labor. Y lleva una secuencia, corrijo, lleva una secuencia para que él vaya evolucionando. Es decir, este adiestramiento le va a permitir al trabajador desarrollar un plan de carrera, porque paulatinamente va a ser preparado para ir ascendiendo, ir aprendiendo o evolucionando hasta alcanzar el grado o la jerarquía que la empresa haya pensado en asignarle. ¿Cuándo sea sistemático? Cuando se realiza de vez en cuando. Quiero corregir al principio cuando hice la definición de sistemático. Sistemático cuando es continuo y cuando tiene un norte. Y asistemático cuando es eventual, de vez en cuando, viene a solucionar X o Y problema o situación irregular o una motivación para que el trabajador pues continúe dando lo mejor de sí. ¿A quién va dirigido? Va dirigido a nivel de obreros, de empleados, supervisores, todos los niveles y a nivel gerencial. Es decir, todo trabajador, desde el más humilde, desde el cargo más bajo, tiene derecho a recibir su capacitación, su adiestramiento. ¿Y ello por qué? Porque se quiere que el trabajador rinda, dé lo mejor de sí, produzca, se sienta ameno, agradable. No hay nada tan maravilloso como el que la persona trabaje o se desenvuelva en un sitio en el cual se sienta bien. Y paralelo a ello, si ha sido formado, si ha sido preparado, si ha sido capacitado, no hay más que pedir. Cuando hablo de motivación o que se sienta al menos el trabajador, tomamos todos los aspectos. Los laborales, los legales, los ergonómicos, los económicos, todo. La parte social, la parte deportiva. Con esto, prácticamente, estamos culminando. ¿Cómo se realiza el adiestramiento? Se realiza a través de seminarios, de talleres, de asignaciones o de cursos. Seminarios cuando viene la empresa o los trabajadores preparados que pudiesen dar el adiestramiento van con el trabajador y le dictan su capacitación. Talleres cuando se cuenta con un personal experimentado que se dedica a formar en el mismo terreno, en el mismo sitio, el adiestramiento. Las asignaciones
tenemos cuando a alguien se le manda a la formación, se le encarga de la formación de su trabajador. Y entonces ese trabajador está al lado como aprendiz de alguien, de un trabajador, normalmente un supervisor, que lo va dirigiendo, lo va guiando, ofreciéndole, ofertándole el adiestramiento requerido. Y finalmente los cursos, que son cursos o capacitaciones explícitas para destinar a ese trabajador o a ese grupo de trabajadores. Con esto estamos dando por concluido, estimados participantes, el primer encuentro nuestro acá en esta aula virtual. Les reitero con toda confianza mi disponibilidad para trabajar con ustedes, para ayudarlos. Cuenten conmigo en colaborar de acuerdo a mis posibilidades y de acuerdo a lo que la universidad exige, los parámetros que exige la universidad, para que este viaje, este itinerario académico, lo podamos realizar de la mejor manera. Cualquier duda, cualquier inconveniente, cualquier inquietud, estoy a sus órdenes.